Escribo esto porque cuanto más tiempo lo mantengo en la cabeza, más fuerte suena al reproducirlo. Soy técnico de sonido freelance, sobre todo podcasts y documentales. Ese tipo de trabajo en el que te sientas a oscuras con mala postura y buenos auriculares. Estuvimos en Bretaña el fin de semana pasado para un episodio de Halloween, leyendas locales, cuentos populares con nombres y fechas reales. Sábado, 11 de octubre de 2025. No creía en nada salvo en el tono de Sala. Éramos yo, mi hermana Clara, mi amigo Jules y la novia de Jules, Anaís. Llevábamos años siendo amigos, de esos en los que el silencio en el coche es fácil. El plan era sencillo: ir en coche a unos cuantos lugares de los que la gente habla después de la tercera copa y capturar la noche. Eso era todo. Eso debería haber sido todo. La casita que alquilamos quedaba a las afueras de un pueblo con un nombre que se pegaba a la boca. De esos lugares donde el campanario te cuenta los latidos. Anaís iba con la cámara, yo con el audio. Jules conducía y Clara, tosudamente práctica, nos mantenía en horario. Hicimos bromas sobre puentes encantados y santos de mal genio. La mujer que nos entregó las llaves dijo que la costa estaba cerca y la niebla más cerca aún. Lo dijo con una sonrisa que no llegó del todo más allá de los dientes. Paramos en el bar junto a la iglesia para preguntar por lugares que valiera la pena grabar después de medianoche. Una mujer mayor nos sirvió sidra y nos dibujó un mapa con bolígrafo en una servilleta húmeda. No dijo el nombre del puente hasta que tuvo que hacerlo, como si decirlo demasiado pronto pudiera hacer que llegara antes. La Dame Blanche, murmuró. Dama Blanca. Lo oyes en distintos pueblos, pero siempre con la misma forma. Una novia que nunca cruzó donde debía cruzar. La mujer dio golpecitos en la servilleta. Eviten el puente de Piedra Viejo entre medianoche y la 1. Y si tienen que cruzar, dejen sitio. Nos reímos como se ríe la gente de ciudad cuando una historia les pide respeto. No, dijo sin reír. Dejen sitio. La medianoche nos encontró en una carretera que parecía más bocetada que asfaltada. La niebla llegaba como vendas desenrolladas sobre los setos. Sujeté una grabadora a reposabrazos para captar el zumbido de los neumáticos, la respiración del motor, la forma en que se mueve el aire cuando hace suficiente frío como para que tus dientes se replanteen su lugar en el mundo. La radio resbaló entre emisoras y se acomodó en un vals que no pertenecía a ninguna parte. Anaís filmaba a través de la niebla. Jules soltó un chiste sobre que éramos los monstruos más educados de Bretaña, llamando a la puerta de un fantasma con un micrófono. El reloj del tablero marcó las 12:38 y luego, sin fanfarrias, las 12:37 otra vez. Encontramos el cartel sin buscarlo, lo que se sintió como una especie de problema. Pont de Dam. Las letras agrietadas por la edad. El GPS parpadeó. El icono del coche girando sin nosotros, como algo observándonos decidir. Clara carraspeó a modo de señal. Deberíamos grabar el ambiente del puente y largarnos. Mis dedos apretaron la grabadora con más fuerza. Había un olor, lino dejado húmedo demasiado tiempo, la acidez de una tela ahogada. La carretera se curvaba hacia una hondonada donde la niebla imponía sus propias leyes. «Dejen sitio», dijo Jules, medio riéndose, y aflojó el cinturón para acomodarse. La campanilla de aviso sonó una vez, luego otra, y todos los iconos de los asientos se encendieron como un coro levantando las manos. Ella estaba allí, del modo en que una persona está allí, no un truco de luz, sino peso y distancia, y el hierro de la sangre que hace que la lengua sepa a moneda. Estaba de pie en el borde cercano del puente, el vestido pegado a los muslos, el velo como una telaraña. No nos miró. Miró la puerta del pasajero, luego el asiento trasero, luego la puerta otra vez, como si recordara pasos de un baile. Sentí la mano de Clara encontrar mi hombro y quedarse. Todo en coche estaba muy callado, incluso el motor, como si se hubiera inclinado para oír si íbamos a ser el tipo de gente que decíamos ser. Me bajé porque yo era el que decía que estas historias son clima, no lobos. El frío me alcanzó los huesos con la eficacia de la costumbre. De cerca,
Parecía más joven y más vieja a la vez, como el agua vuelve todo sincero. ¿Necesita que la llevemos?, pregunté en un francés que sonaba alquilado. Alzó los ojos al oír mi voz y sentí algo como un anzuelo atravesándome la piel. Un paso, dijo. La palabra fue un guijarro soltado en un pozo profundo. Al otro lado, a mis espaldas sonó el aviso del cinturón. Otro asiento, sin cinturón, otra boca que alimentar. Se deslizó al asiento trasero por sí misma, lo que de algún modo se sintió peor que si hubiéramos tenido que levantarla. El aire se volvió más frío, más pesado. No olía a podredumbre ni a perfume. Olía a agua vieja y al interior de un baúl cerrado con llave. Jules alargó la mano hacia el cinturón y se detuvo a mitad de camino. Ella no lo tocó. Aún así, la campanilla cesó, como si alguien hubiera bendecido el coche con silencio. ¿Cómo te llamas?, preguntó Clara, con una voz más pequeña de lo que le he oído nunca. La mujer sonrió con una forma que no tenía nada que ver con los dientes. Lo olvidaron, dijo. Así que me olvidó. Me separé de la boca del puente y la niebla se metió en el coche como un ser vivo. El puente duró demasiado para lo corto que parecía. Los faros se tragaban su propia luz. El vestido de la mujer iba filtrando agua sobre el asiento, una mancha lenta que alcanzó el muslo de Jules. Él no se movió. La gente antes caminaba, dijo en voz baja, conversacional, como si esto fuera el trayecto de siempre. Luego se dieron prisa y olvidaron cómo cargar con los demás. Pensé en los ojos de la camarera cuando dijo, dejen sitio. ¿Podemos dejarte en la capilla?, ofrecí, porque las capillas son donde las historias terminan bien. Su mirada se movió al parabrisas, hacia donde la niebla hacía una especie de cara. Si escuchan, dijo, no van a necesitar mirar. El Vans volvió a la radio sin que la tocáramos. Llegamos a una capilla que puede haberse construido solo para estar allí esa noche. Reduje hasta detenerme y miré atrás. Ella ya estaba abriendo la puerta, ya pisando la tierra. Pies descalzos sobre guijarros, el sonido más suave. Gracias, dijo, y aunque eso debería haber sido un alivio, se sintió como una promesa que olvidaste haber hecho. Giró hacia la capilla sin mirarnos, y cuando parpadeamos era solo bruma, y cuando respiramos no era nada en absoluto. La mancha que dejó en el asiento permaneció, fría y precisa, un mapa perfecto de donde había estado una persona que no existía. De vuelta en la casita nos dijimos que estábamos bien. Hicimos té como si eso fuera armadura. Volqué los archivos en el portátil porque trabajar sería la prueba de que, al fin y al cabo, solo había sido clima. A las 2:11, con los demás deslizándose hacia el sueño, repasé la toma en la que el puente se volvió demasiado largo. Respiración, neumáticos, un vals vacilante, la campanilla. Luego, debajo de mi propia voz preguntando si necesitaba que la lleváramos, otra voz diciendo mi nombre. No en pregunta, no en saludo, como si me despertara. Era mi nombre, como lo dice mi madre cuando he sido un idiota. Mientras aún intentaba decidir si lo había imaginado, Anaís fue a la puerta a tomar aire. Hizo un sonido que no sabía que pudiera hacer y todos corrimos. El velo estaba prendido a la puerta, como una corona que alguien olvidó hacerse suya. El encaje pesaba más de lo que la tela tiene derecho a pesar, goteando sobre el felpudo hasta dar la ilusión de respirar. No había huellas en el escalón, y luego dos justo más allá, desnudas y perfectas, con los dedos apuntando hacia el camino. La capilla, si es que alguna vez estuvo, quedaba a kilómetros. Deberíamos irnos, dijo Clara, y eso ya no era una sugerencia. Cogimos nuestras cosas y nos fuimos sin recoger, lo cual para Clara era prueba de la emergencia. El camino nos devolvió hacia el pueblo, luego hacia la costa, luego sin aviso, hacia el puente. La misma gárgola tallada en el pretil seguía apareciendo en el retrovisor, luego en la ventanilla lateral, luego delante, como si el puente hubiera plegado todo el campo dentro de sus costillas. El reloj del salpicadero marcaba 53 minutos después de medianoche. ¿No decía 2 y pico?, preguntó Jules,
con una voz que se negaba a entrar en un pánico del que no podría salir. El GPS era una brújula sobre una mesa que alguien no dejaba de golpear con la rodilla. Miré el espejo por hábito y sentí que mi garganta olvidaba su trabajo. El asiento trasero estaba vacío en el espacio real, pero no en el cristal. En el espejo, ella estaba sentada donde había estado antes, las manos quietas en el regazo, el pelo más oscuro ahora con ese tipo de humedad que no es agua. Jules la maldijo entre dientes, y fue entonces cuando la temperatura dio otro paso hacia abajo. La escarcha se extendió por el interior del parabrisas en una carrera delicada, helechos trepando desde los bordes como caligrafía. «No», dijo Anaís suavemente a nadie que pudiéramos ver. «Lo estamos intentando». Miré el espejo porque me daba miedo no hacerlo, y porque todas las reglas que se me ocurrían se contradecían entre sí. Nos detuvimos antes de que el puente pudiera detenernos y salimos. No sé quién lo dijo primero, pero fue verdad cuando lo dijimos todos. La llevamos. No en el coche, no como pasajeros y conductores y deuda. Deslizamos los brazos bajo los suyos y su peso era del tipo de peso que tiene el duelo, ligero e imposible. «Hasta el pretil de enfrente», murmuró, como dando indicaciones a un camión de mudanzas. Las piedras estaban resbaladizas como piel. A mitad de camino, la niebla apretó más cerca y el vals subió de la nada, como un recuerdo adoptado por el aire. «Si me oyen caer», dijo, «no miren». Estábamos casi allí cuando algo cambió en su peso, una pequeña ausencia, el hueco que deja una piedra al caer. A nuestra espalda llegó el sonido de tela enganchándose en piedra y un chapoteo suave que fue casi educado. Clara jadeó y empezó a girarse, porque es el tipo de persona que ayuda. Le sujeté la barbilla con la mano y mantuve sus ojos en los míos. Sus lágrimas estaban más frías de lo que tenían derecho a estar. «No», dije, y se detuvo, y el chapoteo se desenrolló en un silencio más largo de lo que debía. El peso volvió, más presente que antes, como si ella hubiera estado brevemente en otra parte y nos hubiera vuelto a elegir. Llegamos al pretil de enfrente y la dejamos en el suelo y nos enderezamos, y el acto de enderezarnos se sintió como dejar una versión de nosotros mismos doblada sobre las piedras. Ella se puso en pie. El vals se afinó. «Gracias», dijo otra vez, y esta vez las palabras templaron el aire un grado. Escucharon y no miraron. Dio un solo paso hacia atrás y la niebla la aceptó como si siempre le hubiera pertenecido. La carretera más allá del puente era de pronto solo una carretera, setos y una zanja y un cartel de un pueblo que podíamos pronunciar. El coche arrancó a la primera. El reloj saltó a las 3:04. Con la primera luz estábamos sentados en un café donde la mañana volvía a todos más amables. La mujer tras la barra escuchó sin parpadear y nos deshizo un recorte plastificado. En 1825, una carroza volcó el día de una boda. La novia sobrevivió al agua, pero no al frío. Su comitiva consiguió cruzar y no notó que faltaba. El recorte debería haber sido solo papel sin peso, pero se apoyaba en mis muñecas. «A veces se lleva a quienes la rechazan», dijo la barista, «o a quienes se burlan de ella. A veces pone a prueba a quienes la llevarán. Hay muchos puentes y una sola historia». No dijimos en voz alta la palabra bendecidos, pero la palabra quedó colgando allí como vapor. Para cuando volvimos en coche a París, el mundo había retomado la postura de un mundo que cree en autobuses y recibos. Los correos de trabajo se habían apilado en torres que exigían atención. Dormí un poco mal y la casita se asentó en forma de historia. Luego, hoy, 17 de octubre, llegó un aviso, una multa de radar en la D20, fechada 49 minutos después de medianoche. Letra pequeña en un cuadrito gris, 5 ocupantes detectados, 1 sin cinturón. La foto era granulada, pero generosa. Mostraba un rostro en medio del asiento trasero, velado levemente, vuelto hacia la cámara con una expresión que se leía extrañamente como paciencia. Volví a los archivos e hice lo que hago cuando no sé qué más hacer. Reescuché. Había una textura en el ruido que me había perdido. Es fácil perder una voz cuando camina hacia atrás.
Invertí el segmento donde el vals volvía a imponerse y lo estiré. Fui quitando la respiración y debajo de todo ahí estaba ella. No una palabra exactamente, más bien un hábito en el aire. Pero si le pegas la oreja, oyes 4 sílabas que podrían ser mi apellido y algo como avientió. Hasta pronto. Quizá, una vez que llevas a alguien, le debes la cortesía de recordar, ¿estamos bien? En su mayor parte. Jules ahora no conduce de noche, pero lo dice como un chiste con los bordes lijados. Anaís montó el metraje y puso el velo en pantalla solo brevemente, del modo en que incluyes un moretón en una foto para decir la verdad. Clara no deja de mandarme fotos de puentes a la luz del día con pies de foto como «No todos ves». He dormido suficientes noches seguidas como para que mi cuerpo vuelva a confiar en mí. Pero mantengo la grabadora en la mesilla, como si pudiera necesitar atrapar algo en el acto de ser lo que es. Esta noche la calle se llenó de una niebla que no salía en el pronóstico, y alguien dejó un velo nuevo, seco, moderno, sin encaje, plegado sobre mi silla sin el sonido de una puerta. Voy a ser educado. Voy a llevarlo con cuidado al armario y dejar sitio.